Pues les doy la bienvenida ya al último bloque de Directo América, cuando son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros vamos a continuar contándoles toda la actualidad global. A continuación les presento los titulares más destacados de este momento. Hamás y la Yihad Islámica Palestina respondieron al proyecto de acuerdo sobre un cese al fuego en Gaza. Los mediadores señalaron que los grupos están dispuestos a negociar. Sin embargo, un funcionario israelí citado por Reuters dijo que Hamás había cambiado los principales parámetros de la propuesta de Biden, lo que considera como un rechazo. Y se mueven las fuerzas políticas en Francia de cara a las elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional. La izquierda conformó un bloque unido para los comicios, mientras que parte del Partido Conservador de los Republicanos intenta unirse a la extrema derecha de Marine Le Pen. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos por los que lo acusaban, relacionados con la compra y posesión ilegal de armas. Su defensa buscará una apelación y el mandatario afirmó que respetará el proceso judicial. Comenzamos hablando de la guerra en Gaza porque los mediadores en Egipto y Qatar confirmaron que los responsables de Hamás han respondido a la última propuesta de alto el fuego. Según esta propuesta, habría un plan de cese de hostilidades de 6 semanas en las que las tropas israelíes se retirarían de las zonas pobladas y se produciría un intercambio de rehenes y prisioneros. Según Israel, la respuesta del grupo islamista supondría, sin embargo, un rechazo, ya que no acepta elementos clave de la propuesta inicial. Vamos a ver más en el siguiente informe. Las esperanzas de llegar a un acuerdo parecieron desvanecerse este martes. Hamás devolvió otra versión del último acuerdo de tregua, pero Israel dice que el grupo cambió los principales parámetros de las propuestas. Informes sugieren que Hamás hizo enmiendas, incluyendo un nuevo calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. En un comunicado, los mediadores egipcios y cataríes afirman haber recibido una respuesta de Hamás y de las facciones palestinas sobre la última propuesta de acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros y detenidos. Entre tanto, funcionarios estadounidenses afirman estar estudiando el último plan, mientras que el número de muertos en Gaza asciende a más de 37.000, según el Ministerio de Salud del enclave. La llegada de un alto el fuego es una cuestión tardía para muchos. Lo que todos necesitamos para la población de Gaza es un alto al fuego. Llevamos meses diciéndolo. Esto es simplemente un clavo más en el ataúd. La ONU se refiere a la operación de las fuerzas israelíes para recuperar a 4 rehenes, que dejó más de 270 muertos y 700 heridos, por lo que para miles de personas el camino hacia una solución pacífica es más urgente que nunca. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU explica que tanto Israel como los grupos armados palestinos podrían haber cometido crímenes de guerra en relación con el operativo en el que se liberaron a 4 secuestrados en poder de Hamás. Por un lado, el organismo critica que el ejército israelí haya hecho una redada en un lugar tan densamente poblado y eleva a 270 los palestinos muertos en el operativo. También señaló a Hamás por tener rehenes en un lugar de esas características. Federico Cuevas Verena y Yanira Gómez Muñoz, nuestros corresponsales para Israel y los territorios palestinos, nos amplían. Tanto Israel como grupos palestinos pueden haber cometido crímenes de guerra en Nuseirat, en el centro de Gaza, durante el operativo en el que fuerzas israelíes rescataron el sábado a 4 rehenes, matando e hiriendo a su vez a cientos de palestinos. Así lo está evaluando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ve como posibles violaciones la matanza de civiles que fueron bombardeados y atacados por Israel, así como la retención de rehenes en zonas densamente pobladas por parte de Hamás. El vocero del organismo, Jeremy Lawrence, ha concretado que la forma en que Israel llevó a cabo su incursión pone seriamente en tela de juicio que se respetaran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Del mismo modo, ha alertado que el hecho de que grupos palestinos mantuvieran a los rehenes en áreas pobladas es un riesgo añadido para las vidas de los locales y de los propios secuestrados. De hecho, Hamás ha afirmado, sin que se pueda verificar, que otros 3 rehenes murieron en la operación israelí, incluido uno que tiene ciudadanía estadounidense.
Con todo, no es la primera advertencia de este tipo que hace el Consejo. En abril ya aprobó una resolución pidiendo que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad y exhortó a los países a que le impongan un embargo de armas. Como es habitual, la misión israelí ante la ONU ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de calumniar a Israel. Sin embargo, en días anteriores, en países del Golfo, Turquía o el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya habían criticado la operación en Nuseirat, calificándola como una masacre de civiles. Según las autoridades gazatíes, al menos 274 personas fueron asesinadas por los ataques israelíes por tierra, aire y mar en Nuseirat, mientras Israel solo ha llegado a admitir que hubo menos de 100. Y en cuanto a los heridos, el personal de Médicos Sin Fronteras, que estuvo en 2 hospitales del centro de la franja, describieron ese sábado una escena de caos y sangre, con civiles con amputaciones, traumatismos, fracturas y quemaduras, sin apenas analgésicos para poder atenderlos. Y en la Cisjordania ocupada, una nueva incursión del ejército de Israel dejó 6 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud. Desde las fuerzas israelíes aseguran que se trata de una redada contra militantes cerca de Jenin y que 4 de los palestinos murieron en un intercambio de disparos. Los otros 2 cuerpos fueron encontrados bajo un árbol cerca de una casa dañada en este ataque. En lo que va de 2024, Israel ha matado al menos 214 palestinos en Cisjordania. Pasamos a Francia, que sigue lidiando con las consecuencias políticas y sociales del triunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas del domingo. Este martes, decenas de personas se manifestaron en la Plaza de la República de París en contra del partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. Entre tanto, los partidos políticos están confirmando alianzas para las elecciones legislativas anticipadas convocadas por Macron el domingo. La izquierda consolidó un bloque unido y en el seno del Partido Conservador de los Republicanos hay una fuerte discusión entre quienes buscan aliarse con la ultraderecha de Marine Le Pen y quienes rechazan este movimiento. Giro inesperado este martes en la política francesa. Éric Ciotti, jefe del mayor partido de derecha del país, causó revuelo al anunciar que se necesitaba una alianza con la extrema derecha para las elecciones legislativas. Yo aseguré que los republicanos tenían una voz y continúan teniendo una voz muy fuerte, pero hoy los republicanos son muy débiles para enfrentarse en 2 bloques, que son los más peligrosos, la mayoría presidencial y la unión de izquierda. Así que necesitamos una alianza manteniéndonos honestos con nosotros mismos, evitando el peligro de la Francia insumisa que podría tener pronto la mayoría en la Asamblea Nacional. Así que necesitamos una alianza. Si el acuerdo sale adelante, será el primero de este tipo en Francia, entre la derecha y la extrema derecha. Por eso, numerosos dirigentes del partido rechazaron categóricamente esa mano tendida a Agrupación Nacional, mientras que del lado de la izquierda ya se logró organizar un frente popular. El Partido Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Ecologista y el Partido Comunista anunciaron en la noche del lunes al martes que tendrán candidaturas únicas en cada circunscripción y llamaron a la participación de todas las fuerzas sindicales y asociativas. Somos un país que se levanta hoy para decir no a la extrema derecha y para decir sí a la democracia, sí a la izquierda. Gracias, gracias por su movilización. Seguiremos adelante. Por su parte, Renacimiento, el partido gobernante, aún tiene que definir su estrategia. El domingo, su lista no alcanzó el 15% en las elecciones europeas, una dura derrota. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha descartado dimitir, sea cual sea el resultado de las determinantes jornadas de votación los próximos 30 de junio y 7 de julio. Y continuamos en Estados Unidos. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, ha sido declarado culpable este martes de posesión ilegal de un arma de fuego en 2018. El abogado y empresario, hoy artista plástico, había sido acusado de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma precisamente en ese año. Un veredicto que acontece en plena campaña presidencial de su padre. Lea Aurel con los detalles. No one in this country is above the law. Se trata de la primera condena penal contra el hijo de un presidente en ejercicio. Tras 2 semanas de debates, el jurado del Tribunal de Wilmington en el estado de Delaware declaró a Hunter Biden culpable de 3 cargos de delitos graves relacionados con la compra y posesión de un arma. 2 de ellos se basaron en que el hijo del presidente había mentido en los documentos requeridos para la compra de un revólver en octubre de 2018 y un tercero relativo a su posesión ilegal.
Este caso se trata de las decisiones ilegales que tomó el acusado en plena adicción, su decisión de mentir en un formulario del gobierno cuando compró un arma y la decisión de poseer esa arma. Fueron estas decisiones y la combinación de armas y drogas lo que hizo peligrosa su conducta. Coincidencias, el anuncio del veredicto acontece el mismo día en el que Joe Biden pronunció un discurso sobre los límites a la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos. El actual presidente estadounidense, por su parte, ha prestado total apoyo a su hijo, aunque antes de la condena anticipó que no lo indultaría en caso de ser hallado culpable, cosa que terminó sucediendo. Como dije la semana pasada, soy presidente, pero también soy padre. Muchas familias que han tenido a seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo de ver a alguien a quien amas salir del otro lado y ser tan fuerte y resistente en su recuperación. Como también dije la semana pasada, aceptaré el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial mientras Hunter estudia una apelación. Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque esta pena no se suele aplicar en aquellos criminales que no tienen antecedentes. Por el momento, la juez encargada de este caso no ha fijado fecha para la sentencia y se especula que esta pueda demorar en emitirse hasta 120 días. También Estados Unidos ha tomado este martes una nueva medida para intentar frenar el tráfico de personas migrantes en la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Washington anunció que va a ofrecer recompensas de hasta $8 millones a cambio de información para atrapar a miembros del grupo delictivo Clan del Golfo involucrados en el contrabando y la trata de personas. Hasta la fecha, el organismo encargado de esta tarea en Estados Unidos ha llevado a cabo más de 300 arrestos nacionales e internacionales. Y en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió este martes con inversionistas para dejarles un mensaje de tranquilidad. La próxima mandataria del país les dejó claro que seguirá adelante con las reformas prometidas por su candidatura, entre ellas la judicial, pero que el país seguirá teniendo un Estado de Derecho fuerte. Sheinbaum tomará posesión de su cargo en octubre. Y este martes se cumplen 100 días de protesta de los trabajadores de la agencia de noticias de Argentina, Telam, luego de que el gobierno de Javier Milei bloqueara sus plataformas y el acceso a sus edificios sin despedir a sus trabajadores, justificando la decisión en el déficit que representa el Estado y al ser un medio público que para Milei está alineado a sectores políticos cercanos al peronismo. Martín Grippo con los detalles. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Pocos días después del anuncio del presidente Javier Milei, la principal agencia de noticias de Argentina y la más grande de América Latina dejó de funcionar. Su sitio web y la plataforma de transmisión de contenidos fueron bloqueados, al igual que el ingreso a sus edificios, que permanecen con vallas de seguridad para evitar el acceso de sus empleados, quienes mantienen un acampe en las oficinas para evitar su cierre definitivo y que cumplió 100 días. Los trabajadores con el acampe buscamos visibilizar el reclamo porque estamos pidiendo trabajar, en poder entrar. Nos dispensaron de trabajar con goce de sueldo, pero queremos volver a entrar a la agencia para brindar información plural, federal, con perspectiva de género, la información, el trabajo que hacíamos todos los días. Milei aseguró que el cierre de la segunda agencia de habla hispana más grande del mundo tiene que ver al déficit que representa para el Estado. Para este año, según el gobierno, las pérdidas serían cercanas a los $21,7 millones, algo que es cuestionado por sus trabajadores, que crearon una alternativa al bloqueo de las plataformas. Y es que el portal Somos Telam comenzó a funcionar como una alternativa informativa y en señal de lucha. Tras el cierre parcial, casi 3.000 abonados y más de 8,7 millones de usuarios dejaron de recibir los contenidos de Telam. Pues hasta aquí ha llegado un día más nuestro programa Directo América, edición nocturna, pero yo les invito a que sigan con nosotros porque enseguida llega nuestro programa Corresponsales de la mano de Pedro Ruiz. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.